un nuevo video desde acá, desde Perú. Probablemente este video se llame Parados en Ollantaytambo. Hoy es 12 de diciembre. No, perdón, hoy es martes 13. No. Son supersticiosos, los leemos en los comentarios. Hoy es martes 13 de diciembre. Y hoy juega Argentina, martes 3. Sí. Pero bueno, martes 13 para las otras también. Para quienes vieron el video anterior, estamos en el estacionamiento desde que volvimos de Machu Picchu. Y hay muchas cosas para contarles, así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video para que nos acompañen en esta situación que está un poco preocupante. Bueno, hice un cambio de vestuario porque ni bien salimos, parece que había sol y veníamos mirando el clima para salir del motorhome. Se va a llover, así que siempre es importante andar con un impermeable por la lluvia y les vamos a contar cuál es la situación. Es la tercera vez en lo que va del año que nos agarra una situación ajena a nosotros y nos complica el viaje. Conflictiva. La primera fue cuando quedamos atrapados por la nieve en Mendoza. La segunda... En Bolivia, ni bien entramos, había conflicto por un tema con el censo en Santa Cruz de la Sierra, que estaba ahí latente, que se iba a expandir, se empezó a expandir en algunos lugares, así que armamos una ruta medio esquivando los problemas, logramos esquivar y dijimos, bueno, vamos a Perú, que está todo tranquilo, así salimos de esta. En Bolivia nunca les contamos nada porque al final nunca, los paros que hubieron nunca nos afectaron, entonces bueno, por ahí si sabíamos que iba a haber paro nos íbamos antes y listo. La cosa es que acá, cuando llegamos a Perú, todavía no hace 2 semanas que llegamos a Perú, bueno, el miércoles pasado comenzaron los conflictos, el presidente de ese entonces, Pedro Castillo, da un golpe de estado, cierra el Congreso, declara un toque de queda. Ahí nos enteramos de la situación, a las horas lo detienen y sacaron el toque de queda. Entonces nos relajamos. La cosa es que los conflictos no cesaron. Desde el domingo a hoy hay bloqueos en las rutas, la gente está cortando, hay protestas muy violentas, está todo súper complicado, vamos leyendo noticias, viendo cómo va a estar la situación, porque nosotros estamos en un pueblo. El tema es que para salir de acá, las rutas a los alrededores, digamos, las que nos llevan, queríamos recorrer el Valle Sagrado, para después ir a Cusco, para después ir a Nazca, Ica, Lima, todo cortado. Y además, o sea, lo más preocupante es que hemos visto imágenes bastante violentas, las manifestaciones, han tumbado autos. Elegimos por el momento quedarnos acá hoy y ver cómo sigue todo, pero la verdad que está todo muy tenso. Y ni que hablar de las ciudades principales, ¿no? O sea, por ejemplo, en Lima los videos son terribles. Acá muy cerquita teníamos muchas ganas de ir a Choquequirao. No sabremos si vamos a poder ir porque en la ruta, primero que todo, la ruta que nos lleva hacia allá está cortada. Y en segundo lugar, que en ese departamento es uno de los más complicados. Han habido muertes de personas, está todo, la verdad, bien complicado. Y de hecho han cerrado anoche el aeropuerto de Cusco. Machu Picchu cerrado. Machu Picchu cerrado, hoy suspendieron los servicios de tren. Así que estamos ahí en una situación en la que no sabemos qué hacer. Así que bueno, ese es el contexto de nuestros días, de nuestra segunda semana en Perú, que estábamos tan ansiosos de recorrer este país. Pero bueno, nosotros estamos bien y así que le vamos a poner onda. Vamos a ver si podemos ir a las ruinas acá en Ollantaytambo. Vamos a ver si está abierto porque dicen que están cerrando todo, pero vamos a ver si tenemos suerte. El parque arqueológico está abierto. Acá les vamos a contar, les vamos a pasar una data, vamos a dejar los precios acá. Hay 2 tarifas que está bueno que lo sepan en función de lo que vayan a organizar de su viaje. Nosotros en esta situación nos está complicando un poco la vida. Hay 2 tipos de boletos. Hay uno que es la entrada general, que sale 70 soles y te sirve, es válido por 2 días para recorrer Ollantaytambo, Pisac, Chinchero y Moray. Y si no, hay otro boleto turístico que sale 130 soles, es una validez de 10 días, que incluye estos 4 lugares del Valle Sagrado, Sacsayhuamán en Cusco, 3 lugares más en Cusco que no recuerdo, museos. El problema es que nosotros
Estos 4 lugares planeábamos estar, no sé, una semana, no 2 días, porque viste que nuestra vida en motorhome es más lenta, entonces como que no nos sirve el de 2 días. Y ahora, sumado a que no sabemos cuándo se va a levantar el paro, entonces comprar la entrada y que no nos sirva. Y otro dato, que es por la razón que no pudimos entrar, solo aceptan efectivo, así que tenemos que ir a buscar efectivo para poder entrar a conocer. Este es el ticket que les contábamos, terminamos comprando el de 10 días. Acá están todos los lugares. Hay 3 circuitos para hacer acá, un circuito corto, uno medio y uno completo. Vamos a aprovechar que el día está impecable y vamos a hacer el circuito completo. Te ofrecen si querés contratar a un guía, si lo querés hacer por tu cuenta. Nosotros elegimos hacernos por nuestra cuenta. Y a diferencia de Machu Picchu, acá es totalmente libre. Podés entrar y caminar por donde quieras. Miren, desde acá arriba se puede ver el pueblo. Dice que es uno de los más importantes de acá del Valle Sagrado porque es uno de los pocos que conserva el diseño urbanístico inca, y además acá se puede apreciar la fortaleza de Ollantaytambo. Estoy como vos cuando querías decir motoniveladora. Motoniveladora. Que es la perfección de esta piedra, este muro. Qué copado. Sé que estamos pesados diciendo siempre lo mismo, pero es impresionante las construcciones que hicieron. Pachacútec manda construir este lugar en el medio de su reinado. Miren lo que es, o sea, está perfecto todas las construcciones, las terrazas, las piedras, no nos deja de sorprender. Miren el tamaño que tiene esta piedra. Que recién escuchaba que contaban de la dureza que tiene esta piedra, de una escala de 1 a 10, y midieron una dureza de 8. Con lo cual no se explica con qué herramienta tallaban la piedra en ese momento. Miren la perfección de estos ángulos. Y por otro lado, esta pared está bien en dirección a donde sale el sol, entonces se usaban estas protuberancias en las piedras y en función de la sombra que hacían iban midiendo la época del año para determinar las cosechas y demás. Este sitio arqueológico, también conocido como la Fortaleza Ollantaytambo, fue un centro religioso, militar y agrícola. Y acá estamos en esta parte, en uno de los puntos más importantes para ver, que es el de las 10 hornacinas. Y fíjense cómo el pueblo está construido en el medio de los 3 valles. Por allá va uno, por allá va otro y por este lado va otro. Así que todo el poblado estaba centrado estratégicamente ahí en el medio, y todo a los costados, miren, todavía se aprecian, era todo terrazas para el cultivo. Mientras tanto, acá escuchando y viendo que hay una manifestación en el pueblo, esperemos que esto se solucione pronto y no pase a mayores problemas. Bueno, ahora están cantando Amigo Turista, únete a la lucha. Creo que se van a quedar acá. Podremos salir de acá. Qué visita tan particular a Ollantaytambo, ¿no? Yo estoy más preocupada por cómo va la manifestación y el paro que conocer esto, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Es que sigo asombrada con los videos que vimos y en la tele, estuvimos viendo las noticias de los niveles de violencia. Igual acá la manifestación parece súper pacífica, dieron la vuelta y volvieron a pasar, están regresando. Es impresionante cómo trabajaban las piedras. Y acá estamos llegando al Templo del Sol, como ya hemos contado en varias oportunidades. Vamos a ver muchos templos del sol, ¿no? Exactamente, por la importancia que tenía el dios del sol
para la cultura incaica. Y por lo que había estado leyendo, se estima que el Templo del Sol no se terminó de construir, pero está en la parte más alta de toda la fortaleza y la vista que se tiene al valle es impresionante. Otra vez vemos la importancia del agua y toda la canalización que hacían para llevar agua a toda la ciudad. Ya dimos la vuelta, ahí a mi derecha se ve las 10 hornacinas, el Templo del Sol, y recientemente pasamos por arriba, que es donde era la zona de control, o sea que todo esto era de la zona militar de la fortaleza. Me impresiona el tamaño de lo que es este lugar. De hecho, todo lo que venía leyendo, una de las cosas que más resaltaban era esto, ¿no? El tamaño que tiene la construcción de esta fortaleza. Y hemos llegado a una de las últimas paradas del recorrido, el baño de la Ñusca. Dicen los relatos que acá se bañaba la esposa del Inca para purificarse. Y fíjense, no dejamos de sorprendernos con la perfección de las piedras, cómo están talladas. Este lugar era considerado una fuente ceremonial para ellos. Mira lo que es ese puente hecho de una sola piedra. Un verdadero puente de piedra. Bueno, ya terminamos de recorrer el sitio, te lleva aproximadamente 1 hora. Para quienes les interese conocer más, acá enfrente hay otro sitio que se llama Pimpuyuna y creo, si no estoy equivocada, que es gratuito. Así que para quienes quieran ver más ruinas pueden ir ahí. Ahora vamos a caminar un poquito por las callecitas de Ollantaytambo, que son muy lindas. Con esos corruptos, ¡tú eres Ollantaytambo! ¡Vamos a las comunidades! ¡Viva la mujer! Aprovechamos que estábamos pasando acá enfrente de la plaza, hablamos con la policía. Primero vimos ahí la manifestación. Igual acá está súper pacífica, pero nos decía que la ruta está cortada, que posiblemente a la noche liberen en algún momento como para dejar pasar. Por lo menos va a ser por 2 días, pero puede que sea indefinido. Eso es lo que más por ahí mal nos tiene la situación, que no sabemos. O sea, recién cuando fuimos allá a comprar la entrada, no sé si ya lo conté o no, pero el hombre de la boletería decía que tal vez hoy a la tarde ya iba a estar todo bien, o tal vez mañana. Después otro día nos dijo que hasta mañana inclusive, que el paro era hasta el miércoles. Y ahora la policía dijo por 2 días, por mañana, pasado mañana, y tal vez indefinido. Entonces es como, bueno, no sé, Hakuna Matata está parado en Ollantaytambo. Quisimos hacer unas compras en el mercado de abastos para tener, y bueno, como les mostramos, está toda la gente en la marcha, así que hay un cartel acá que dice: el mercado solo atenderá de 5 a 9 de la mañana. No vamos a poder hacer compras de provisiones. Por suerte encontramos otros lugares abiertos, así que vamos a hacer algunas compras para comer algo rico hoy mientras vemos el partido. Me llama la atención cómo están todas las cosas, los lácteos, afuera de la heladera. Bueno, hicimos unas compras ahí en el mercado, gastamos unos 15 soles, más o menos. Compramos verduras, quinoa, queso, chocolates, y nos han cerrado el estacionamiento, lo cual está bueno porque... Ahora el problema es si la gente se fue a la manifestación y está allá, no podemos entrar a nuestra casa.
esta sí que no la tenías. Porque una cosa es quedarte dentro del motorhome. Y otras afuera. Suponemos que, no sé, ahí le mandamos un mensaje, lo llamamos. Un día más de Atrapados. Anoche estuvimos haciendo un vivo con ustedes en YouTube contándoles cómo era la situación, así que si no lo vieron se los dejamos acá arriba. Hoy está siendo un día increíble, miren lo que es este cielo, no sé hacía cuánto no veíamos un cielo así. Todo el día despejado, la situación sigue bastante complicada. Nosotros decidimos arrancar el día haciendo actividad física. Estuvimos acá haciendo un poco de yoga, leyendo las noticias. Cusco está recontra complicado, actos de vandalismo en el aeropuerto, en el shopping, asaltaron una joyería a pleno centro, un caos, un descontrol. Así que bueno, ese es el panorama. Por ahora nosotros lo estamos tomando con calma. De hecho queremos salir un poco acá del estacionamiento, caminando, dar una vuelta para ver, porque estamos como una burbuja acá, no nos enteramos de nada, salvo las noticias. Entonces bueno, para dar una vuelta, hablar un poco con la gente, a ver cómo está todo por acá. Desayuno power, unas frutillas y compramos, voy a mostrar. Frutilla, leche de almendra y esto. Un polvito mágico. Cereales andinos con sabor a vainilla, que esto es para agregarle a los, como una taza de leche o yogur o cosas así, o batidos. La otra vez ya lo probamos y muy rico. ¿Qué tal? Ya más, granola, nueces, almendras. Qué buenísimo. Y en este canal no se van a aburrir nunca por más que estemos varados. Agarramos las bicis y vamos a recorrer el Valle Sagrado lo que podamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si llegamos hasta el corte, si podemos hablar con la gente, si se puede pasar en bici, si no. O sea, porque por lo que sabemos, lo complicado es ir en, digamos, o sea, lo que no puedes hacer es ir en vehículo. Claro. Porque muchos nos dijeron, cuando fuimos a preguntar allá a la policía, nos dijeron, bueno, de última tienen que conseguir a alguien que lo lleve, porque no sabían que teníamos nuestro vehículo. Cruzas caminando y después conseguís otro que Claro. lleve. Entonces, capaz que nos dejan cruzar en bici. Veremos. Vamos a ver cómo nos va. Y ni bien bajamos, hicimos 500 metros. Ahí está la salida de Ollantaytambo y ya se ve el primer corte. Está la policía. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Bueno, miren, acá nos encontramos, no hemos salido de Ollantaytambo. Fíjense la piedra. Claramente han estado cortando acá el camino. No sabemos en qué horario. Pero miren, hay un montón de piedras. Allá pasó un auto. Vamos a ver si nos dejan pasar, si nos dejan pasar a nosotros también. Tengo sensaciones encontradas. Por un lado quiero salir, recorrer, pero por otro lado no sé si es una buena decisión. ¿No hay drama? Bueno, o sea, después tenemos que volver porque estamos acá. No vamos. Ah, bueno. Bueno. Ah, bueno. ¿Hay alguna novedad de los cortes? No sabíamos. Es indefinido. En la carretera va a ser encontrar igual en el camino. Bien. Pero como son turistas, les dan dejar. Bien, pero ¿y si somos turistas en vehículo te dejan pasar? No. No, vehículos. Vehículos no, digamos. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, gracias. Primer objetivo logrado. Pudimos salir de Ollantaytambo. Nos dijeron que vamos a poder volver sin problema, que somos turistas, así que ellos nos dejan pasar. Súper amables todos, re simpáticos. 2 kilómetros hicimos y nos encontramos con esto. Hola, buen día. ¿Sí? ¿Después podemos volver? Claro. ¿A dónde está yendo? Estamos dando una vuelta en bici, ¿no? Estamos ahí en Ollantaytambo. Ah, puede pasar, puede regresar otra vuelta. Bueno. Bueno, muchas gracias, muy amable.
Bueno, tomamos otro camino alternativo y estamos pasando, fíjense, al lado de las vías del tren, y la gente que hemos cruzado hasta el momento súper amable con nosotros, súper respetuosos. Fíjense estas piedras puestas inclusive todo en la vía del tren. El tren que va a Machu Picchu no estaba funcionando. De hecho también estaban cerradas las entradas, no había venta de entradas para Machu Picchu. El camino está buenísimo, pero lo duro. Buenísimo para hacer señorita. Lo duro que está. Venimos de allá abajo y queda mucho por subir. Bueno, ya estamos bastante más cerca. Tenemos 5 kilómetros a la derecha para ir a Moray y 6 kilómetros a la izquierda para ir a Maras. Pero después no tenemos que volver para acá. Hay un camino que puedes bajar allá, derecho así, y va para allá. Así que vamos a seguir subiendo. ¿Estás contento? No, para acá. ¿La actividad era en bici o caminando? Yo no quiero decir nada, pero hay gente en este equipo que tiene las piernas un poco más grandes, entonces tiene más fuerza para pedalear y pedalear. Yo no sé cómo hace. No estamos subiendo al Huayna Potosí de nuevo. No puedo ni hablar. Tremenda esta subida de bicicleta. Lo peor es que la veo a Caro y va, parece una cabra y no para. Y yo me estoy arrastrando. Llevamos 21 kilómetros. Hay que volver. Es una locura. Vamos. Bueno, espero que se escuche bien porque hay un poquito de viento y no trajimos los micrófonos, nos olvidamos. Hicimos 22 kilómetros, tardamos unas 3 horas y hemos llegado finalmente a Moray. Acá lo principal, el atractivo que hay para conocer y para apreciar es contemplar las terrazas que utilizaron los incas y cómo tenían todo un sistema, ¿no?, de niveles para plantar. Y además esto les permitía también el riego del agua, así que es impresionante como, bueno, las otras construcciones que les venimos mostrando. Acá podemos ver otra formación también en círculo. Fíjense que ahí está la marca de cómo cae el agua y eso les permitía ir regando todas las terrazas, y allá atrás tenemos otra de manera horizontal que es más similar a como hemos visto ayer en Ollantaytambo y en Machu Picchu, que son con esa, digamos, de ese estilo, ¿no? De manera horizontal. Por último, contarles que este lugar es conocido como el laboratorio, ya que era un centro de investigación agrícola del método que hoy se conoce como espiral de cultivo. Y acá estamos a unos 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Arrancamos a pedalear a los 2.800, estamos locos de toda la cabeza. No es novedad eso. A mí lo que me preocupa es, miren cómo está el cielo hacia atrás. ¿Se escuchan unos truenos? Vamos a activar Ya. el regreso, que en verdad no vamos a volver por el mismo lugar. Vamos a dar una vuelta, así pasamos por Maras. Recuerden que para poder recorrer este lugar tienen que comprar el boleto turístico, el que les contamos ayer, que puede ser por 70 soles por 2 días o 130 soles 10 días, y te incluye más lugares. Nos agarró la lluvia, pero por suerte estamos, o sea, igual está lloviendo despacito todavía, y por suerte agarramos un pedazo de asfalto, porque no saben lo que cansa pedalear en subida sobre el ripio y que hay mucho serrucho, y por suerte hay una bajada, miren eso.
No sé si se va a escuchar algo porque hay justo techo de chapa, pero veníamos por el camino y vimos un cartel de un local, paramos a ver si tenían algo calentito. No vendían en realidad, pero de buena onda nos hizo un café bien caliente para calentar las manos y un pancito. Qué rico que está. Así que estamos haciendo una paradita técnica acá. Está lloviendo. Se largó la lluvia. Igual no sé si no es más el ruido de la chapa que... Puede ser. Y después de un cafecito caliente. ¿Quién nos manda a salir? Dios, cómo cambia. O sea, yo no puedo creer cómo somos tan... O sea... Tenemos tanta ropa hemos ido a la abrigada. montaña 80.000 veces y como unos papas fritas, vimos el cielo que estaba despejado, soleado. Y salimos. No agarramos nada. Miren mi coche, estoy cagada de frío. No traje ni buzo, ni pantalón largo, ni guantes, ni gorrito, ni cuellito, ni nada. Nada, gente. Estamos... Santi ni siquiera se trajo el impermeable. Por lo menos, de casualidad, esto me lo agarró Santi hoy a la mañana, como nunca. Súper amable la gente. Gastamos ahí 10 soles en un cafecito y un pan. Que fue lo mejor del día. Re buena onda. Encima nos dieron... A Santi le regalaron un piloto y a mí me dio una bolsa para mojarnos. Así que vamos a hacer tripa corazón. Y a pedalear. Pero qué sexy que estás, mi amor. Ay, hicimos un cambio de piloto que tengo un frío en las piernas. Bueno, hemos llegado a las salineras de Maras. Yo creía que esto estaba incluido en el boleto turístico y no. Esto es aparte, tiene un costo de 10 soles por persona. Y bueno, nos dijeron que hoy está cerrado, así que no podemos ingresar. De todas maneras, en el camino hay la vista ya que se tiene desde la salinera, es espectacular, desde arriba, desde la cima, donde se ven todas las piletas. Hay unas 3.000 piletas de sal, es impresionante. El lugar este es realmente un flash. Ahí se ven las piletas. Cada una tiene 5 metros cuadrados de tamaño. Y son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino que se originó hace 110 millones de años. Y se van llenando las piletas y con eso sacan la sal. Y actualmente el poblado de la ciudad de Maras comercializa la sal exactamente igual que como lo hacían los incas en su momento. Y lo que les iba a contar es que la manera más común de venir a este lugar es en un tour que te ofrecen por el día, pero venir a Moray y a Maras en la misma excursión. Es un tour como de un mediodía más o menos, así que es una buena opción desde Cusco para quien quiera conocer este lugar, o bien si vienen en su vehículo particular también pueden hacerlo. Los caminos están impecables, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Miren ahí todas las bolsas de sal que hay apiladas. Yo supongo que ahora que empieza la época de lluvia no debe ser fácil sacar o no debe ser posible, porque si todo el tiempo llueve no se seca. Entonces, como ahora tuvo toda la temporada seca, por eso hay tanta sal almacenada. Teorías de Superman. Miren, ahí se ve justo a una familia que está trabajando, sacando la sal. Pero es impresionante la cantidad de... El tamaño es sí. una locura. Bueno, vamos Superman. ¡Vamos! Llevamos casi 40 kilómetros de bicicleta el día de hoy, fue una locura. Nos quedan como 15 todavía, pero ya estamos más cerca. Y lo bueno es que no llueve. Bueno, gente, el camino se puso... A ver, molesta ahí un poquito el freno en la filmación, pero se puso complicado. Seguimos diciendo con Santi que está peor que la carretera de la muerte. Ya llegamos a la ruta. Fíjense que ahí está cortado. Y allá también, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. No hay novedades de cuándo se puede llegar a levantar el corte de rutas, ¿no? No se sabe cuándo va a terminar esto.
está complicado, ¿no? Sí, está muy complicado, sí. Bueno, ojalá que Ojalá se que solucione pronto. Sí, ojalá sí. Bueno, gracias, muy amable. Llevamos 55 kilómetros, 6 horas 50 de pedaleada. Estamos llegando al último corte, que es el que cruzamos hoy a la mañana, que está la salida o entrada de Ollantaytambo. ¿Qué árboles tomaron hoy? Sí. Gracias.